La doctora Ana Cristina Datton Treviño de Singenta en Suiza. Ana Cristina Datton Treviño obtuvo su doctorado en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en Suiza. Ha tenido puestos de investigación en institutos del gobierno en Suiza en proyectos de control biológico de plagas, asesoramiento de riesgos de plantas transgénicas y en el desarrollo de nuevos productos para los agricultores. Desde hace 17 años, la doctora Ana Datton trabaja en el sector privado para la compañía Syngenta en Basilea, Suiza. Ha ocupado diferentes puestos en investigación y desarrollo. Actualmente su función es técnico global de fungicidas y tratamiento de semillas. Adicionalmente es parte de la red de talentos mexicanos en el extranjero apoyando la colaboración entre México y Suiza. Es productora de olivos y uvas en España. La doctora Ana Cristina expondrá la conferencia Oxatiapiprolin, una nueva molécula contra omicetes. ¿Cómo asegurar su manejo y sostenibilidad? Muchas gracias por su presencia y bienvenida. Muy buenas tardes y es un gusto estar aquí con ustedes para presentarles la molécula Oxatiprolin. ¿Por qué? Si uno se pregunta por qué estamos preocupados de asegurar su manejo y sostenibilidad de una sustancia que… perfecto, ok, gracias. ¿Y la otra? Disculpa. ¿Esta de aquí? ¿Para adelante? Y ese es para… Perfecto. ¿Y para regresar? Perfecto. Ok. Bueno, ¿por qué nos estamos preocupando de una sustancia que la queremos prolongar su actividad o tenerla en el mercado el tiempo más largo posible? Nada más para que se den una idea de lo que le cuesta a una compañía desarrollar una molécula. Y les traigo esa historia antes de comenzar la presentación, porque creo que muchas veces se nos olvida de todo lo que se hace detrás para el lanzar o el traer una sustancia, una molécula activa al mercado para los agricultores, para que se utilice en el campo. Y son entre 8 y 12 años de investigación que se tarda para llevar una molécula al mercado. En esos 8 y 12 años se tarda cuesta a la industria aproximadamente $200 millones para registrarla, para llevarla al mercado. Así que obviamente uno quiere mantenerla, uno quiere cuidar a una sustancia. Y hoy les voy a presentar y les voy a explicar un poco de lo que se puede hacer para poder mantener sustancias en el mercado, para su eficacia. Les voy a presentar un poco sobre la sustancia en sí, cuáles son las cualidades de esta sustancia y darles las razones por las que mezclas son necesarias y no alterar productos. Y con eso comienzo y la presentación la he dividido en diferentes partes. O sea, la producción de tomates y de pepino, obviamente estamos en una región donde pepino es muy importante. Algo sobre los patógenos que probablemente la mayoría de ustedes ya tienen conocimiento. Probablemente van a ser unas cosas que van a ser de interés, porque se ha olvidado uno de las cualidades de estos patógenos, de las diferencias de estos patógenos. Y luego nos vamos a las características de la molécula Oxatiprolin. El modo de acción, que es un nuevo modo de acción, o sea, es una molécula que es una nueva química. También el que se tiene que utilizar preventivamente. También la actividad sistémica que tiene de movimiento acropetal. Y luego los retos que tenemos en cuanto a riesgo de resistencia, qué es lo que se puede hacer para esto con referencia a resistencia. Y luego las conclusiones. Bueno, pues comenzamos con estar orgullosos de que en México estamos entre los 10
productores mundialmente de estos dos cultivos. Obviamente China es el país que está produciendo cantidades enormes de tomate y de pepino, pero México está para tomate entre los 10 productores más grandes y para pepino entre los 7 o 8, depende del año. En esta situación del año pasado estábamos en el lugar 8, pero hemos estado en el 7 y hasta el 6 de productores. Así que debemos decir, somos orgullosos y esta es la región donde se está produciendo estos cultivos. Ahora bien, el mercado de los fungicidas para los diferentes grupos de enfermedades que existen, esto es global, esto no es específicamente para los omicetes, esto es global, lo que el mercado son 14 billones de dólares para el mercado de fungicidas global. De esos, 3.8 son fungicidas que son activos en mancha de hoja, 3.1 billones de dólares para mohos, para botrytis, por ejemplo, 2.100 para la roya y 2 billones de dólares que es el mercado de fungicidas para omicetes. Y luego hay los fusariums y bacteria que son más pequeños, pero los omicetes están dentro de los más importantes, o sea, es el cuarto, digamos, grupo que se tiene que controlar con fungicidas. Claro que hay muchos productos que tenemos para omicetes, pero obviamente ese es un grupo de mucho interés y de importancia. Un poco sobre los patógenos, y creo que la mayoría de ustedes ya tienen y lo ven de diario, ven Phytophthora infestans en los cultivos de tomate, pero un par de cosas que quiero poner y que se recuerden conforme vamos en la plática, porque creo que son muy importantes. Este patógeno fue descubierto y realmente viene de aquí de México. O sea, se desarrolló, su inicio es en México y luego se llevó a otras regiones del mundo. Y conforme hemos cultivado papas y tomates en diferentes países, hemos estado haciendo nuevas linajes o nuevas razas de este patógeno, y algunos de ellos son muy virulentos. Sabemos que aquí en México existen los diferentes linajes de 1, el 5, el 6, el 7, el 8, el 14, y algunos de estos linajes son muy virulentos, específicamente en tomate, no necesariamente los mismos son virulentes en papa. Y aparte de eso, muchos de esos ya existe resistencia a algunas de las sustancias que tenemos registradas para el uso del control de Phytophthora. Así que ya existen y ya se sabe que este patógeno está considerado como un patógeno de resistencia media y de riesgo medio, y obviamente las nuevas cruzas entre los diferentes linajes están ocasionando que haya nuevos linajes que pueden ser más virulentes y que también pueden tener resistencia. Una de las cosas que quiero mencionar también de este patógeno es que del momento en que se inocula una planta y se ve que esa planta está infectada, puede ser entre 4 y 7 días, dependiendo de las condiciones climáticas, de la humedad, etc. Así que son 7 días que no vemos ese patógeno. Está ahí en la planta, pero no lo vemos. Y eso quiero que lo mantengan en la mente, porque eso lo voy a traer un poquito más después, en las razones en las
cómo se debe de aplicar oxatipaprolin para tener su mejor efectividad. En cuanto a Pseudoperonospora cubensis, ella es otro patógeno totalmente distinto, donde no se conoce muy bien la reproducción sexual, pero sí la asexual. O sea, generalmente es más una reproducción asexual, así que no hay cruzas entre diferentes linajes, no hay esa situación como Phytophthora infestans, de que el patógeno anterior es sexual y asexual. En este caso es generalmente nada más asexual, o sea, no hay necesidad de dos diferentes padres para que haya cruza. Sin embargo, este patógeno está considerado como de alto riesgo en cuanto a resistencia. Tiene características que lo hacen y que hay varias sustancias que ya existe resistencia para este patógeno. Obviamente es infección foliar en este caso, reducción de rendimiento del cultivo, principalmente porque las hojas se infectan, fotosíntesis es reducida y entonces la reducción de rendimiento es a causa del patógeno que ataca a las plantas, a las hojas. Y obviamente también la cosecha, la calidad de la cosecha disminuye. Uno de los puntos es también el hecho de que se ha resurgido en los últimos años la virulencia y la susceptibilidad de variedades que tenían resistencia a este patógeno. Y eso ha causado que obviamente se trabaje con nuevas sustancias y también para los que están haciendo mejoramiento del cultivo, están intentando de encontrar nuevas variedades para la resistencia. Pero por el momento, ese es uno de los problemas que ha ocurrido en los últimos años, de que este gen el DM1 en cucúbitas se ha perdido, digamos, porque ya no funciona, ya el patógeno ha evolucionado y realmente ya no es resistente esa planta. Pérdidas por este patógeno pueden ser hasta de 80% si no se hace un buen control. Y en este caso los síntomas no se ven entre 4 y 12 días, o sea, inoculación y luego hasta los 12 días uno puede ver que la planta ha sido infectada. Y son varios días, o sea, no se ve, uno piensa, las plantas están sanas, ¿para qué aplico algo? O sea, mantener eso en mente que los patógenos no se ven inmediatamente después de que la planta ha sido inoculada. Y obviamente el patógeno tiene las condiciones óptimas para este patógeno son de entre 15 y 20 grados y húmedo el clima. Y lo saben muy bien ustedes porque aquí en Culiacán en la temporada de diciembre, enero, febrero, las temperaturas bajan un poco, y la niebla viene y las condiciones de humedad son muy altas y esas son exactamente las situaciones donde las plantas se infectan. Si pasamos a qué métodos hay para el control de estos patógenos, y obviamente eso es muy general y creo que ustedes todos como técnicos saben muy bien, primero, variedades con resistencia parcial que se utilizan frecuentemente, la rotación de cultivos, que eso es algo no siempre muy fácil, pero es algo que se debería de hacer por el hecho de que si tenemos el mismo cultivo, la población del patógeno va a estar todo el tiempo, continuamente, cada año ahí. Así que rotaciones son muy importantes. El mantener limpios los campos de cuando se ha cosechado, todas las plantas se quiten, se quemen, hacer todo el sistema tan limpio como es posible. Y luego
los sistemas de pronósticos, obviamente, de cuándo saber qué aplicación hacer, y programas robustos de fungicidas. O sea, eso es base para poder tener un cultivo y un rendimiento que sea bueno. Y en programas robustos de fungicidas, pues para omicetes tenemos una cantidad de sustancias que vienen de diferentes grupos de químicas que atacan digamos, por ejemplo, tenemos los multisitios que están en diferentes partes de la célula, van a atacar al patógeno. Luego tenemos sustancias que disrupten o hacen el mal funcionamiento de la biosíntesis de las paredes de la célula, como las CAAs, mandipropamid. Luego tenemos también las carbamatas, que es la permeabilidad de la célula, o sea, de la membrana de la célula. Luego tenemos las sustancias el foco es la respiración, como los QIs y los QIs. Y luego, obviamente, tenemos ahora la nueva molécula que es oxatiapiprolin, que es, y voy a explicar un poco más adelante el modo de acción, que es síntesis de lípidos. Y también tenemos biológicos y además también en el mercado hay productos que inducen la defensa de las plantas, como los fosfonatos. Así que hay una gran variedad de diferentes modos de acción y moléculas que pueden ser utilizadas en contra de los omicetes. Las características técnicas de oxatiapiprolin. Tenemos que es un producto específicamente para omicetes en varios cultivos, tomate, cucurbitas, cebolla, lechuga. El modo de acción es nuevo, está considerado dentro del FRAC 49, es inhibición del homólogo de la proteína de unión del oxisterol. Voy a explicar un poco más después cómo funciona este modo de acción. Y obviamente esta molécula es para usarla preventivamente, acción preventiva. Protege el nuevo crecimiento de la planta, y lo vamos a ver también en algunas de lo que voy a mostrar, y afecta a varios estadios importantes del ciclo de vida del patógeno. O sea, no nada más a los zoosporas, pero a diferentes etapas del ciclo. La solubilidad es muy baja, no es muy soluble, que tampoco eso significa que no es muy sistémica. El log-P es de 3.67 y uno de los puntos importantes es el manejo de resistencia. Y para el manejo de resistencia sí tenemos específicamente con FRAC, con la Organización Internacional de Resistencia de Fungicidas, establecido cuáles son qué tantas aplicaciones y cómo se debe de utilizar esta molécula en los cultivos. Y eso también les voy a presentar un poquito más tarde, que es importante para saber exactamente cuántas veces se puede aplicar. ¿Cómo funciona el modo de acción de oxatiapiprolin? Oxatiapiprolin tiene un modo diferente de actividad a otros fungicidas. Es totalmente nuevo este modo de acción. Y lo que hace es que inhibe la unión de la proteína, es una proteína, que lo voy a mostrar, del oxisterol, y que es responsable en la transferencia de lípidos, y al inhibir esta proteína, lo que ocurre es que la célula empieza a malfuncionar. En este caso nada más demuestro la localización de la proteína dentro de la haifa de P. infestans, y luego el modelo de la proteína donde la unión
de oxipropalín, aquí es donde se une a la proteína y no deja que haya un movimiento de los lípidos entre las membranas. Esto lo puedo demostrar aquí más esquemáticamente, donde tenemos las dos membranas y generalmente el funcionamiento normal de una célula tenemos los fosfolípidos que están aquí y los steroles, y esta proteína de los lípidos va a mover los fosfolípidos hacia arriba y los lípidos y los steroles hacia abajo. O sea, ese es el funcionamiento normal, digamos. Y cuando usamos oxapiprolín, eso se bloquea, ese punto de la proteína que mostré anteriormente se bloquea, y entonces no hay ese movimiento entre las membranas. O sea, los lípidos no se pueden mover de un lado de la membrana al otro lado de la membrana, de uno al dos, y eso ocasiona que las células empiezan a acumular lípidos, que lo van a ver en estas fotos aquí. En los báculos se empieza a acumular, se ven estas bolas, disculpen, se ven estas bolas negras aquí, que son los lípidos que se van acumulando, y esa acumulación es como grasa que se va acumulando en las células. Esto es lo normal, y esto es cuando se ha utilizado oxatiproplin en los retículos endoplasmáticos, también en los cuerpos lípidos, y es como que la célula en sí se va ahogando en su propia grasa. O sea, todo esto es simplemente que es una acumulación de lípidos dentro de las membranas. Pues bien, la actividad de oxatiproplin es en los diferentes estadios del patógeno, y podemos ver que las sporangias, las zoosporas, la germinación de las esporangias, la infección de las nuevas hojas, esas son las áreas donde oxatiproplin está funcionando. Especialmente los lugares claves, las etapas claves son en la esporulación de la germinación, en la infección inicial del patógeno, o sea, de la planta. Y hay un poco de actividad, pero la actividad es muy reducida en lo que es el inicio de infección en planta. O sea, si realmente no hay mucha actividad contra las esporas que ya han llegado a la hoja. Es una foto para demostrar la actividad de oxapiprolin en la esporangia. Y otra de las características de esta molécula es el movimiento acropetal. O sea, es hacia arriba. Si la aplicación se ha hecho en esta región de la hoja, antes de infección hay movimiento acropetal y no basipetal. Protege el nuevo crecimiento. Oxatiproplin tiene la capacidad de proteger nuevo crecimiento. Significa que en este caso, y eso debe ser la aplicación preventativa de la sustancia en la planta, si se hace aplicación preventativa, tenemos 2 semanas de control completo a la planta. O sea, se inoculó 2 veces, a los 5 y a los 7 días se hizo una inoculación, y se ven que las plantas, a comparación del control
están completamente limpias. Aquí quiero demostrarles nuevamente la importancia de la acción de utilizar el producto preventivamente, de prevención. En la parte izquierda van a ver la aplicación preventativa, donde todo se ha muerto, no hay nada de Haifa, nada de micilio, nada. Y si simplemente aplicamos un día después de infección, cuando aún no se ve la infección, como he dicho, para Phytophthora son 12 días, pueden ser 12 días que se ve la infección. Si nada más aplicamos un día después de que la planta ha sido infectada, el patógeno está ahí y está creciendo. Y si vemos las cantidades de producto o de sustancia activa que se han aplicado aquí, a comparación de aquí, son 3,000 veces más alto esta cantidad, y aún así no hay un control del patógeno si no se utiliza preventivamente. Así que curativa, o sea, tratar de no utilizar la sustancia de una manera curativa. Y estamos recomendando que oxatiprolin no se use de un modo curativo. Así que creo que quiero recalcar: preventivo, no curativo, no erradicativo, no antisporulante. Nuevamente, los días en que notamos el patógeno en la planta ya es demasiado tarde, ya se han pasado 4 o 12 días que la planta ya está con la infección. Nuevamente, aquí puedo ilustrar el hecho de que si aplicamos curativo, claro, no se ve mucho, pero esto ya es infección. Estas plantas ya están muy infectadas si estamos usando el producto de una manera curativa. Creo que la mayoría de ustedes, y si no me equivoco, casi todos han visto la efectividad de este producto, de esta molécula en el campo, aquí en México, y obviamente hemos hecho trabajos en otros países donde se está desarrollando, es una molécula con una actividad muy potente y en cantidades muy pequeñas. O sea, creo que es la primera vez que con cantidades tan pequeñas podemos casi controlar 2 semanas seguro de protección para un cultivo si se aplica preventivamente. En cultivos de tomate, al igual que en cultivos de cucurbitas. Uno de los puntos que creo que quiero tomarme un poco de tiempo, porque creo que esta es la parte clave de cómo vamos a mantener esta molécula que es muy activa, y que el hecho de que la vemos que funciona muy bien en el campo, tenemos la idea de que va a durar muchos años y que no vamos a tener problemas de resistencia. Pero hay 3 componentes en retos para asegurarnos de que podamos mantener a la sustancia, que la podamos utilizar. Y tenemos el riesgo del patógeno, y eso está estipulado por experiencia que se tiene en la Organización Internacional de Fungicidas de Resistencia. Han establecido los patógenos con niveles de resistencia medio
alto o bajo. También tenemos el riesgo de los fungicidas, y eso también está establecido por la FRAC, y en ese caso también hay algunos fungicidas que tienen más riesgo que otros. Y luego el riesgo agronómico. El riesgo agronómico depende de cómo estamos utilizando las sustancias, también cómo estamos haciendo el cultivo, estamos haciendo rotaciones, etcétera. O sea, hay 3 componentes que son muy importantes para poder evitar que ocurra resistencia. Ups. Sabemos también que hay una gran cantidad de productos o de modos de acción que controlan omicetes, y tenemos al grupo 4, tenemos el grupo 21, 11, 21, 23, 28, los multisites, el número 33, el 40, el 27, todos estos son sustancias que controlan omicetes. Y obviamente la nueva es el número 49, que es oxatiapiprolin. Y sabemos que dentro de estos ya existen algunos omicetes que tienen resistencia por ejemplo, al número 4, al número 11, al número 21, al 40. Así que ya hay en algunos países, en algunos lugares, no en todos los lugares, y es más, ni siquiera cuando en un país existe, eso no significa que en todas las regiones. Así que es muy específico, pero ya existen resistencia para ciertos omicetes a estos grupos de química, de sustancias, de fungicidas. Ups. Si vemos y ponemos esto en contexto con oxatiapiprolin, podemos ver que oxatiapiprolin está considerada como medio a alto nivel de resistencia. O sea, FRAC lo ha puesto dentro de alto y medio en el nivel de riesgo de resistencia. Si vemos a los patógenos, a los omicetes donde se está utilizando esta molécula, podemos ver que algunos tienen un nivel alto, como es Pseudoperonospora cubensis, pero hay otros que tienen un nivel de resistencia, digamos, Phytophthora capsicii bajo. O sea, y hay otros que están en el medio. Y luego, obviamente, tenemos la parte de la producción intensiva en invernadero, que probablemente se puede considerar como un riesgo alto, especialmente si no hay rotaciones. Así que tenemos la combinación de una sustancia que está en alto, medio riesgo, un sistema de cultivo con alto riesgo y un patógeno, o 2 de los que he estado hablando, que tienen entre alto y medio riesgo. Esa combinación ya obviamente nos demuestra que el riesgo es altísimo y que para mantener esta molécula que están viendo que funciona muy bien en el campo, tenemos que, en conjunto, no nada más la industria, pero también ustedes como técnicos y como productores, tenemos que asegurarnos de que hagamos lo que se pueda para que continúe una sustancia que es tan buena. Y para eso hay ciertas reglas que FRAC ha establecido, que las estamos poniendo hacia adelante y pidiendo también que se mantengan y que los agricultores mantengan estas reglas para tratar de evitar que la resistencia ocurra demasiado rápido. La primera es necesario aplicar productos como oxatiapiprolin en mezclas
con otros activos que proporcionen control del patógeno. O sea, esas mezclas es necesario. Ninguna pregunta, que no debe de ser aplicada sola. En casos donde se aplican 3 o más fungicidas para controlar la enfermedad, solo el 33% de las aplicaciones pueden contener oxatiapiprolin. Significa que si nada más son 3 aplicaciones para ese patógeno, nada más una va a ser posible. Pero si son 12, entonces sí, pueden ser 4. Es 33% con un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo. Tienen que ser preventivas. Y he demostrado que si no hacemos una aplicación preventiva, tenemos que aplicar unas cantidades de 3,000 veces más altas para poder controlar, y eso también no es necesario porque la molécula ya en sí es muy activa y si la aplicamos apropiadamente va a tener un control necesario. Uno de los puntos muy importantes de mantener en mente, y creo que aquí especialmente para Culiacán, es que si son 2 cultivos en el año, digamos que empieza el cultivo de pepino ahorita en septiembre y luego empieza en enero o febrero el siguiente cultivo, son por año aceptadas 6 aplicaciones de oxatiapiprolin, claro, con la mezcla. ¿Qué significa? Que son probablemente 3 y 3, pero no las 4 como máximo de aplicación en el ciclo. O sea, si es el mismo patógeno que se va a controlar en todo un año, dos veces el cultivo, máximo 6 aplicaciones. Si va a ser tomate y cucúrbitas, entonces sí, no hay problema de que sea, porque es otro patógeno el que uno está controlando, pueden ser 4 aplicaciones para tomate y 4 aplicaciones para cucúrbitas. Así que esas son, digamos, las reglas que hemos establecido con FRAC para asegurarnos de prevenir la resistencia. Ahora, otra pregunta que viene muy frecuente y es el siguiente tema que creo que es importante mencionar y creo que es una pregunta muy válida científicamente y para los productores, el hecho de que ¿por qué no aplicar una sustancia primero, un activo primero y después otro activo y no necesariamente mezclarlos? O sea, la importancia de la mezcla. Y obviamente es muy fácil decir, pues voy a utilizar este producto, primero y luego el siguiente, y va a ser lo mismo que si pongo la mezcla. Pues no se han hecho específicamente estudios con oxatiapiprolin, pero quiero mostrarles, porque creo que es realmente importante este aspecto, que si hay estudios en otros organismos y uno de los que acaba de salir al público es este estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, donde estudian epidemiología, los principios para poder manejar, hacer tácticas de aplicación y recomendaciones de mezclas o alternar las sustancias. Es un estudio que se ha hecho muy meticuloso con 2 cultivos, desafortunadamente no tomate y tampoco pepino, pero creo que la idea y toda la metodología y el concepto se puede transferir a otros cultivos y a otras situaciones. Y lo que han encontrado los 2 cultivos son trigo con Septoria tritici
y en uva con Iricifi néctar, usando un fungicida con alto riesgo y un fungicida con bajo riesgo de resistencia, en los dos casos. Claro, diferentes fungicidas porque de acuerdo al patógeno se necesitan diferentes sustancias para controlarlos. Y la idea es aplicar la mezcla, aplicar primero la sustancia con alto riesgo y la sustancia con bajo riesgo, o viceversa, con bajo riesgo y con alto riesgo. O sea, son 3 tratamientos que se han hecho, y para ver globalmente lo que encontraron en ese estudio, y está muy fácil, no es algo complicado, y si vemos nada más la línea roja que ven arriba, es lo que sacaron del cultivo, o sea, el rendimiento del cultivo a través de varios años, fueron 30 años, y más o menos 15 años el rendimiento fue el más alto, a 98% con la mezcla. Y con la rotación bajaba a 95%, aproximadamente 95%, y eventualmente bajaba hasta más de, digamos, 88%. Así que uno ve que las mezclas tienen una ventaja a hacer esta rotación. Y realmente esa es una de las razones, y creo que debemos de mantener ese esquema de que se utilice la sustancia como mezcla y no se utilice en rotación con otras sustancias. Uno de los puntos con los que quiero terminar o explicar o decir un poco de qué mezclas, cómo decidir qué es lo que se mezcla o qué es lo que se pone para hacer la mejor combinación. Y obviamente seleccionar el mejor compañero de mezcla no es fácil. Hay diferentes etapas del ciclo del patógeno que puede uno decir, bueno, queremos tratar de controlar los diferentes etapas del ciclo, y por ejemplo, si se utiliza la sustancia con un multisitio, se puede cubrir el ciclo bastante bien, se puede controlar los diferentes puntos del desarrollo del patógeno. También tratar de seleccionar acompañantes que sean bajo riesgo de resistencia. Así que hay diferentes cosas que uno puede hacer para hacer esa selección, y lo que hacemos es tratar de seleccionar los mejores componentes para poder evitar la resistencia. Y con eso creo que termino diciendo unas cuantas conclusiones de que podemos ser orgullosos de que México es uno de los productores más grandes de tomate y de pepino. Oxatiapiprolin es una molécula muy potente, y ustedes tienen y lo han visto en el campo. La mayoría de ustedes yo creo que ya tienen un poco de experiencia con esta sustancia. Es un nuevo modo de acción y controla enfermedades importantes para estos cultivos. Y su uso preventivo es clave. Usarlo antes de que el patógeno entre al cultivo, indispensable. Y luego las mezclas, es muy importante mezclarlo y no rotarlo con diferentes productos. Y con eso creo que lo abro para preguntas. También estamos aquí hoy por la noche en la cena, si hay alguna pregunta que quieran discutir, con muchísimo gusto. Muchas gracias.